¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Isco es nuevo jugador del Real Betis, uno de los fichajes sin duda más mediáticos que va a haber en la Liga Española este verano, porque Isco es un personaje que atrae mucho la atención, un personaje bastante controvertido a lo largo de su carrera, ha tenido altos muy altos y bajos muy bajos, ha pasado por el Real Madrid, donde ha ganado muchísimos títulos y evidentemente ha sido también un estandarte de la selección española durante algún tiempo, y un deportista, un futbolista así, pues su fichaje por un equipo también grande del fútbol español como es el Betis, pues conlleva mucha atención. Así que vamos a hablar de ese fichaje de Don Francisco Alarcón por el Real Betis Balompié. Vamos allá. Bueno, pues sí, amigos, Francisco Román Alarcón Suárez, más conocido como Isco, con 31 añitos. Ojo, que hay mucha gente que piensa que Isco tiene 58 años. Isco nació en abril del año 92. Isco, como quien dice, es un chaval. Es un chaval que en condiciones normales tendría que estar en su plenitud en el fútbol. Para un futbolista, sobre todo en la posición en la que juega Isco, 31 años, pues es una edad fantástica, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor es verdad que Isco maduró muy rápido y muy pronto y llegó a su prime a una edad en la que tampoco es habitual que esto suceda. Bueno, ayer anunció el Betis su fichaje, por cierto, el anuncio espectacular, o sea, hay que darle un aplauso en pie, standing ovation para el community manager del Betis y para toda la gente que trabaja en comunicación del Betis, porque el anuncio del fichaje de Isco fue fantástico, ¿no? Con ese emulando, ¿no?, a la resurrección de Jon Nieve, de Jon Snow en Juego de Tronos, actuación portentosa de Isco, merecedora de un Oscar, estuvo muy bien, con esa resurrección. Isco, por cierto, que viene de dar una entrevista a Marca, hace 5 años que no hablaba, desde 2018, había estado mucho tiempo en silencio. La verdad es que en 2018 Isco era el mejor jugador español que había, valía 100 kilos, Isco en 2018 valía 100 kilos, justo antes del Mundial de Rusia. Eso es así. Ahora muchos os sorprenderá esto que os estoy diciendo, pero no me estoy inventando nada. Era el jugador más valorado del fútbol español, el jugador español, y era el estandarte de la selección española de cara al Mundial de Rusia. A partir de 2018 todo se empezó a torcer para él, empezando por el Real Madrid, sobre todo con la salida de Lopetegui. Cuando llegó Solari, pues ahí hubo un cisma importante del que Isco habla en esa entrevista a Marca. A ver, yo a Isco le quiero mucho, Yo a Isco le quiero mucho, también a Santi Solari. Quiero mucho a los dos, pero a ver, yo por Isco tengo una debilidad especial, tengo una predilección especial. Me gustan ese tipo de jugadores, pero Isco no dice toda la verdad en la entrevista a Marca, o por lo menos lo que yo he leído, ahí faltan cosas. Cuando dice Isco que no sabe por qué deja de jugar en el equipo de Solari, no es cierto, ¿vale? No es cierto. Isco sabe los motivos por los que no jugaba. ¿Que a lo mejor Solari le pudo hacer alguna trastada en algún momento determinado? Pues como seguramente Isco se la haría también a Solari, porque ahí hubo esa relación, no era buena, y esa relación, la verdad, que en un momento determinado se rompe. Los motivos los tendrán que contar ellos, tanto Santi como Isco, serán quienes tendrán que decir qué es lo que pasó ahí, pero insisto, cuando Isco dice que bueno, que de un día para otro dejó de jugar y que Santi le prometía que iba a salir pero luego no le ponía y que le llevaba a la grada, Isco sabe por qué estaba en la grada, Isco estaba castigado, Isco sabe los motivos de ese castigo. Pero bueno, más allá de eso y de su etapa en el Real Madrid, su etapa final en el Real Madrid, que no fue buena, a partir de ahí entró en un declive inexplicable. Bueno, él deja entrever ahí que ha habido un momento en el que incluso se puede abandonar y que muchas de las cosas que le han pasado eran culpa suya. La verdad es que es muy difícil explicar que un jugador que, como digo, en 2018 era número 1 de
de los futbolistas españoles entre en barrena de esa manera, ¿no? Y desaparezca del equipo titular del Real Madrid. De hecho, incluso recuerdo un partidazo brutal, su último grandísimo partido con el Real Madrid, un partido de Champions contra la Roma. Todavía estaba Lopetegui, el técnico que más ha confiado en el equipo, y a partir de ahí la verdad que Isco poquito a poquito fue desapareciendo. Yo entiendo que a Isco, no sé, más allá de Solari, porque luego con Zidane le pasó un poco lo mismo, ¿no? Zidane también le dio más oportunidades, pero entiendo que Isco, insisto, no quiero entrar en de quién es la culpa, quién no, pero creo que Isco es un futbolista mucho más aprovechable de lo que le aprovechó el Real Madrid en esa última etapa. Eso no me cabe ninguna duda, porque como digo, es un futbolista muy joven y es un futbolista extraordinario. De hecho, cuando Isco ficha por el Sevilla, a mí me parece un grandísimo fichaje. Y os voy a decir más, y esto habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero bueno... esto es fútbol y esto son las opiniones y así es esto. Pues tú opinarás una cosa y a lo mejor yo opino la diametralmente opuesta. Para mí Isco fue de los mejores jugadores del Sevilla en la primera vuelta, hasta que le dejaron. Luego ya tuvo ese incidente con Lopetegui, iba a decir yo, con Monchi, que luego él también cuenta en esa entrevista en Marca, un incidente muy feo, muy feo. Nos falta conocer la versión de Monchi, pero si las cosas son tal y cual las cuenta Isco, muy mal por parte de Monchi, muy mal. Un director deportivo, desde luego, es que no puede hacer eso. No puede ir como un matón por los campos de entrenamiento y coger a un futbolista suyo por el cuello porque no se quiera ir del equipo. En fin, engañarle de esa manera que dice Isco que le engañó. Insisto, nos falta la parte de Monchi, pero feísimo ese affair entre Monchi e Isco, que acabó con los días de Isco en el Sevilla. Pero para mí, hasta ese momento, justo antes del Mundial, Isco había sido top 3, pero indiscutible en el Sevilla, pero indiscutible. Lo que pasa es que, claro, las expectativas a lo mejor estaban tan altas, viniendo de donde viene y siendo quien es, que no sé, a lo mejor alguno pensaba que fuera Maradona y que cogiera el balón en su área y marcara gol en la contraria. Pero Isco estuvo muy bien, físicamente estuvo bastante bien también, que es algo que le podía haber pesado en sus últimas temporadas en el Real Madrid. Y a mí de verdad que me parece que fue de los mejores y más destacados del Sevilla. Y en su día puse algún tuit relativo a ello y bueno, hubo bastante gente que me dijo, ¿pero tú qué vas a saber? ¿No has visto un partido del Sevilla en tu vida? Mira, otra cosa no me digáis, pero máquina, partidos del Sevilla, los veo todos, los del Sevilla, los del Betis y hasta los del Mollerusa, todos, porque así es como mantengo mi base de datos. O sea, búscate otro argumento, que no me digas que no veo los partidos, porque vamos, ya es lo que me faltaba, que me digan a mí que no veo los partidos, ya es el colmo. Pero sí, estuvo a buen nivel y luego pues se cortó con ese tema y bueno, pues Isco salió del Sevilla a finales de año. Y 9 meses después se va al eterno rival, que por cierto, es algo que no es habitual. Es algo que no es habitual, ver a un futbolista pasar directamente del Betis al Sevilla o del Sevilla al Betis. Lo mismo me da lo mismo. Son poquitos los futbolistas que han hecho ese trasvase directo. Y además en un espacio de tiempo relativamente corto, ¿no? Como es el de Isco, que han sido 9 meses apenas, ¿no? Desde su último partido con el conjunto hispalense, fue un partido de Copa, si no me falla la memoria, a lo que será su debut en el Betis, quizá en la primera jornada de Liga, pues no sé cuándo juega el Betis, no sé si el 11, el 12 o el 13 de agosto, ¿no? Habrán pasado 9 meses. Hay casos más extremos, así por citar uno reciente, todos lo recordarán, por lo menos los de mi quinta, el caso de Diego Rodríguez Fernández, un futbolista también muy mediático porque estaba casado con una, ahora no recuerdo cuál era su nombre, pero era una persona también muy mediática en España, una mujer que salía en la tele, que salía en televisión. Lucía, cantante. Y sí, Diego jugó su último partido oficial con el Betis en mayo del año 88 y se fue al Sevilla. Y en septiembre del 88, 104 días después, ya estaba jugando un partido de Liga con el Sevilla, ¿no? No es tampoco el caso más extremo. Hay dos jugadores que dentro de una misma temporada
pasaron de un equipo al otro. El primero fue Paquillo Carmona. Paquillo Carmona, al final de la temporada 43-44, cuando terminó la liga, se cambió de equipo y disputó la Copa. Empezó la liga con el Betis y disputó luego la Copa, que sabéis que se jugaba en aquellos años a final de temporada, cuando había terminado todo, con el Sevilla. Y hay un caso aún más extremo, que es el de Francis Antúnez. Francis Antúnez también hizo el trasvase de Betis a Sevilla, pero de un día para otro. Dentro de la misma temporada, en la jornada, no recuerdo ahora, en la jornada 12 estaba jugando en el Betis y en la 13, 7 días después, estaba jugando en el Sevilla. Esto sucedió en la campaña 45-46. Así que no hay muchos casos, como digo, de trasvases directos del Betis al Sevilla, del Sevilla al Betis, pero los que hay son bastante curiosos y, como os digo, como en este caso de Isco, algunos muy mediáticos. Yo creo que Isco lo va a hacer bien en el Betis. Creo que además viene con la carga de revancha importante que significa como fue su final en el Sevilla, y eso siempre te aporta, sobre todo si vas a jugar en el Betis. Creo que Pellegrini es un entrenador que le puede llevar bien, y creo que Isco viene con un nivel de motivación importante, y que eso es lo más importante para un jugador, que la calidad la tiene, pero más que de sobra. Así que con ese nivel de motivación, con ese nivel de posible revancha que puede tener por todo lo que le pasó en el Sevilla, yo creo que Isco puede hacerlo muy bien en un Real Betis que se está armando también bastante bien. Ha recuperado a Marc Bartra y ha fichado también a Chadi Riad, la perla del Barça B, que ha debutado ya con el primer equipo. Lo hizo en el partido aquel tan movido que tuvo el Barça en Pamplona justo antes de irnos al Mundial de Qatar, en el que fue expulsado Lewandowski por aquel gesto y en el que luego expulsaron a Piqué por una frase que él no dijo. En ese partido, en los últimos minutos, salió Chadi Riad y jugó un poquito. Sabéis, jugador nacido en España pero internacional por Marruecos, tiene 20 años, central, con una proyección extraordinaria, pieza fundamental en el Barça B en la pasada temporada, un Barça B que llegó hasta los playoffs de ascenso a Primera Federación, a Segunda División, aunque finalmente fue eliminado en primera ronda por el Castilla, pero que hizo una muy buena temporada y que es un futbolista que tiene una pinta extraordinaria, y a la que a buen seguro el Betis también le va a sacar muy, muy buen partido. Bueno, va armándose el Betis después de haber perdido dos jugadores muy importantes, ¿no? Como son Joaquín y Canales. Vamos a ver qué pasa con Isco. Yo le deseo lo mejor. Como digo, es un jugador que, bueno, pues que a mí me entusiasma, me encanta verle jugar. Es un jugador súper estético, es un jugador que tiene muchísima calidad y un jugador de esos que, la frase esta que se suele decir, ¿no? Por los que merece la pena pagar una entrada, porque cuando juegan bien, la verdad que gusta verles. Le deseo lo mejor a Isco, le deseo lo mejor al Betis, ojalá disfrutemos con ellos. Van a tener una temporada agitadita, porque no solamente está la Liga, está la participación en Europa League, donde esperemos que el Betis de una vez por todas dé el salto de calidad y pueda llegar muy, muy, muy lejos. Y nada, que eso es todo lo que os quería contar de Don Francisco Alarcón, del Betis y de sus fichajes. Si os ha gustado, le dais al like, le dais a la suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.